Muy buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien junto a sus familias. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra asignatura de lenguaje y para eso necesito que tengan a mano su cuaderno, su lápiz, su goma y todos los accesorios que ustedes encuentren pertinentes para que podamos realizar una clase como corresponde. ¿Ya? Una vez que ustedes tengan todos sus materiales dispuestos, vamos a comenzar. Primero que todo, les voy a presentar el objetivo de la clase de hoy, y es reconocer elementos del mundo narrativo. ¿Qué será el mundo narrativo? Una buena pregunta, ¿no es cierto? El mundo narrativo, chicos, tiene que ver con todo el mundo ficticio que nos presentan los cuentos, las historias, los cómics, las novelas, ¿ya? Y es en lo que hemos estado trabajando durante todos estos días, ¿ya? Y para eso, para que nosotros podamos adentrarnos más en este objetivo, vamos a hacer un pequeño resumen de la tarea que ustedes tuvieron en la clase anterior, ¿ya? Ustedes tuvieron que responder un ticket de salida con 3 preguntas. La primera decía, ¿cuál es el propósito del cuento? ¿Qué es lo que será un propósito? ¿Ya? Cuando hablamos de propósito, hablamos para qué fue hecho. En este caso, el propósito del cuento es entretener al lector. Si usted tuvo esa respuesta correcta en su cuaderno, está muy bien, lo felicito, ¿ya? Si no, aproveche de arreglarla. La otra pregunta que teníamos también era, ¿qué características tienen los textos narrativos? Cuando hablamos de textos narrativos, vuelvo a repetir, hablamos de los textos ficticios que tienen que ver con los cuentos, las historias, los cómics, las novelas, ¿ya? Y teníamos un sinfín de características que podríamos haber nombrado. Por ejemplo, que son ficticios, que tienen un lenguaje figurado, que son textos breves, ¿ya? Que entretienen al lector, por nombrar algunos, ¿ya? Y la otra pregunta era una pregunta personal, en donde usted tenía que reflexionar y escribir una respuesta que tuviera que ver, fundamentada obviamente, en donde había que decir por qué los cuentos son importantes en nuestras vidas. Por ejemplo, para mí, los cuentos son importantes en nuestras vidas porque nos permite tener más imaginación, nos permite conocer otros mundos, nos permite conocer personajes, ¿ya? Todas esas cosas me sirven a mí, me han servido a mí para los cuentos, ¿ya? Entonces, como ya hicimos un pequeño resumen de la clase anterior en cuanto a la tarea, ahora nos vamos a adentrar en lo que es el objetivo de la clase, ¿ya? Pero también vamos a hacer un pequeño resumen de qué es el cuento, ¿ya? Como ven acá, ustedes dicen textos literarios, el cuento. Vive para recordar, lee para soñar. El cuento. El cuento es un texto literario, ¿no es cierto? Es una narración breve y su propósito es entretener. ¿Se dan cuenta? Todo lo que habíamos hablado anteriormente sobre el cuento o los textos literarios, ¿ya? Como les decía anteriormente, texto literario, narración breve y su propósito es entretener, ¿ya? Ahí tenemos algunas características del cuento. Y también lo más importante, que los cuentos tienen un narrador. Se recuerdan que el narrador es quien cuenta la historia, no quien la escribe, ¿ya? Para que ustedes tengan siempre esa diferencia entre autor y narrador. El narrador es quien cuenta la historia y el autor es quien la escribe. Bueno, como ya hemos hecho un resumen de las clases que hemos tenido sobre el cuento, ahora vamos a realizar la actividad. Esta actividad, ustedes van a escuchar este audio cuento y van a responder las preguntas que están a continuación. Para poder escuchar este audio cuento, usted va a apretar este link que aparece acá y va a poder escucharlo sin ningún problema. Una vez que usted lo escuche, va a responder las preguntas que aparecen acá. Por ejemplo, ¿de qué se trata el cuento? ¿Quién es el personaje principal? ¿Qué caracteriza a Nina? ¿Qué problemas plantea el relato? Cuando hablamos de relato es cuando estamos hablando de la historia. ¿Cómo se solucionó el problema? Y hay que secuenciar 4 hechos, es decir, ordenar 4 hechos, tomar 4 hechos del texto y resumirlo, para poder resumir, ¿ya?
Esa es la actividad que usted va a tener que hacer el día de hoy, ¿ya? Como le decía, usted pincha ese link y va a poder escuchar sin ningún problema el audio texto y posteriormente responde las preguntas que aparecen acá. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Recuerden enviar sus actividades al correo de la asignatura. Cualquier duda o consulta que usted tenga, no dude en hacerla mediante correo electrónico o mediante mi WhatsApp o al WhatsApp de la tía María José. Los quiero mucho, les envío mucho ánimo, mucho éxito en sus actividades, muchos saludos para ustedes y su familia, que estén muy bien y los quiero mucho y espero verlos pronto. Se despide de ustedes tía Claudia y tía María José. Que estén muy bien. Chao, chao.